Señoras y señores, bienvenidos a todos ustedes a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Unas palabras al inicio de este programa. Normalmente, en ocasiones, hay situaciones que se presentan que uno se siente con impotencia en esta sociedad. Uno es testigo de hechos que no pasan a la justicia, otros de igual forma quedan impunes. Y hemos visto un evento que ha concitado mucha atención en los últimos días. Se trata de la actuación de Kaonabu Mesa, Toxic Crow, ese es su nombre artístico, Toxic Crow. Él azotó con una correa a un señor que estaba amarrado y al que él acusa de haber robado los retrovisores de varios vehículos en edificios que estaban parqueados en edificios que son de su propiedad. Cuando este hecho sucedió, los vecinos presentes solo miraban. Ninguno de ellos intervino, ni a favor ni en contra de quien recibía los latigazos. Nos damos cuenta entonces de que estamos viviendo en una época donde la insensibilidad llega a su máximo nivel. Este hecho, en que se busca hacer justicia por mano propia, deja verdaderamente muchas preguntas abiertas. Y yo quiero hacer solamente una. ¿Usted qué opina? Bien, vamos a pasar ahora a recibir a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franklin Almeida Rancière, un ciudadano dominicano con un background, con un currículum bastante amplio. Puedo decir que es escritor, que es político, es estudioso de nuestra historia. En fin, gracias, don Franklin, por estar aquí en la hora 22. Primera vez que tengo la oportunidad y el privilegio de entrevistarle o de conversar con usted en televisión. Gracias, me complace, pero es la primera invitación. Mire. Complacido además de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Este primer segmento, don Franklin, me interesaría que lo dediquemos a su obra Marrón Tierra y Negra Noche, como estamos mirando ahora en pantalla el título de su último libro. Antes de entrar al contenido, y me imagino que por ahí vendrá parte del contenido que usted lo describa, ese título gramaticalmente tan extraño, Marrón Tierra y Negra Noche, ¿de dónde sale? ¿Qué significa? Bueno, la tierra puede ser marrón, morena, puede ser gris y hasta rojiza. Nuestra etnia es marrón, morena, gris, jabao, alguno. Ya. Por tanto, hay una variedad en la composición nuestra. Negra, noche, es Haití. Y lo negro, en el caso de Haití, como la noche, para que sea de otro color, de otra naturaleza, debía de tener otra mezcla, como la tuvimos nosotros. La mezcla racial no tiene que ver necesariamente y de ninguna manera con la inteligencia y la capacidad que pueda tener el conglomerado humano. Usted toma un africano chiquito, lo lleva a Inglaterra, a Estados Unidos o a un país desarrollado y usted va a tener un ser humano de origen africano que tiene una formación igual que la inglesa o igual que el país desarrollado de que se trate. La etnia no tiene que ver con la cultura. La cultura de los pueblos, desarrollada o no, es una expresión de ese mismo conglomerado. Aquí empezó el proceso de colonización y conquista, de eso se trata. Por eso el subtítulo es Con ella empezó todo. ¿Cómo poder explicar el hecho de que surgieran tantas naciones después del descubrimiento? No, habían otras naciones y milenarias. Algunas quedan
en tierra firme, como se le llama, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica, donde no hay es en el Caribe, originarios o aborígenes, como se le llama. Aquí desaparecieron, pero en América quedan. ¿Fueron incorporados esos aborígenes en la formación de las naciones que dieron paso a la República? No, no fueron incorporados. Quedaron en reservaciones, como en Estados Unidos. Quedaron excluidos. El único punto donde usted siente que hay ahora un movimiento, y se está dando, por ejemplo, en Bolivia, ¿cuál es el éxito que ha tenido Evo Morales? Eso es. Por eso habla ellos que son una plurinación, porque son varias naciones las que forman la nación boliviana. Perú surgió un nuevo líder de origen también. O sea, pero eso no quiere decir que en Chile no lo haya. Eso no quiere decir que no lo haya en los otros países de América Latina entera, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Los hay. Ahí se estima, no se sabe cuánto, cerca de 38 millones. Así como le puedo decir también que ante el hecho de que... ¿En qué área geográfica esos 38 millones de aborígenes, de indígenas? Continente. En el continente. Se estima, hay un censo mal contado, porque cuando un país hace un censo, el otro lo hace en otra fecha, el otro en otra, y cuando viene a ver, hay un censo mal contado, pero hay un estimado de unos 38 millones. En el Caribe, ninguno, ni descendiente tampoco. Entonces, no, a veces cuando decían indios, yo una vez le dije al que me pedía la cédula, no, mira, yo soy mulato. Yo soy gris o marrón, si tú quieres. Yo no soy indio. No hay descendencia india. Bueno, pero yo estoy obligado a ponerle indio porque eso es lo que dice que debemos hacer. Sí, mire, entonces usted utiliza una técnica, una táctica, un estilo, no sé literariamente cómo definirlo, y es que ha escrito una historia novelada. Sí. ¿Cómo usted traduce y por qué en ese estilo? Dentro de las novelas hay novelas que son dramáticas, otras que son de otra naturaleza. Esta es una historia novelada, es un género dentro de las novelas. Se sigue el mismo esquema de novela, en este caso hay ficción, como hay en la novela, y he sido tratado de ser muy auténtico y legítimo con la realidad que pongo. Entonces, realidad y ficción la llevamos pareja. Y entonces esa ficción que usted plasma en este libro no choca en modo alguno, entiendo, con la realidad. Así es. No, cuando es la realidad, el lector se da cuenta perfectamente que es la realidad, porque se cita hasta documentos importantes y al final hay una bibliografía de casi 50 libros y documentos. Y cuando es ficción, evidentemente se ve que se está especulando y se está jugando un poco. Por ejemplo, con el tema digital, con el tema genético un poco, con el tema... Porque yo me he hecho muchas preguntas de toda mi vida. ¿Y por qué en casa yo tengo un mueble que cuando mi abuela se casó, y mi abuela se casó a principios del siglo pasado, empezando el siglo pasado, ese mueble ella lo había comprado de madera caoba centenaria. Ese mueble le duró a ella toda su vida y murió en el año 86, murió ella. Yo lo recibí de herencia prácticamente y lo tengo y está igualito. Ese mueble debe tener 200 años. Yo digo, posiblemente en esa caoba, cuando era un árbol, se recostó Duarte de ella. ¿Cómo es posible que te dure tanto una caoba, un cedro? ¿Por qué te dura tanto la miel de abeja? ¿Por qué? Donde inclusive a figura tan importante como Alejandro Magno lo trasladaron durante 2.000 kilómetros, muerto ya, pero un sarcófago llenito de miel. Y se conservó. O sea, ¿qué hay ahí con el tema? Bueno, entonces me quedo pensando que el ser humano nos inventamos las horas y los minutos y los segundos. Es un invento de los seres humanos. ¿Cómo nos inventamos? Bueno, con la rotación y traslación, la rotación y traslación del Sol. Y se hicieron los cálculos y se llegó a una precisión completa. Bien, pero ¿qué es lo que deteriora realmente al ser humano?
sus acciones. Las bacterias que tenemos en nuestros organismos. Ya. Evidentemente, y hay otros factores. Cuando esos factores puedan, digamos, retrovertirse, entonces habrá lo que planteo en la novela, posiblemente. La novela empiezo así. Un hombre de todos los tiempos, nació envejecido, nadie sabe cuántos siglos tiene. Quizá igual que Matusalén, porque yo tenía que buscar un personaje de todos los tiempos que hablara con Colón como luego con Duarte. ¿Me explico? Es un personaje que yo pudiera jugar como ficción con él y poder. Y ese personaje es un eje dentro de Marrón, Tierra y Negra Noche. Él y su descendencia, así es. Se llama François de la Mancha. François Dominique de la Mancha. Hugonote porque era evangélico además y formó parte del movimiento en Francia cuando se expulsaron los seguidores de Calvino y Lutero de Francia en el siglo XVII. Entonces, es un poco un juego de ficción con la realidad que entretiene y como en diálogo, no narrativa en un texto, que es lo que a veces más cansa. Bueno, este viernes en 8, el viernes 26, nosotros vamos a Santiago a ponerlo en circulación allá, con un panel exquisito, óigame, intelectuales realmente de fuste. Sería en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña. Eso está en la calle Belén, en Santiago. Eso fue fundado en 1884, esa sociedad cultural. Y sería Bruno Rosario Candelier, que es el presidente de la Academia de la Lengua, Edwin Espinal, que es de la Academia de Historia, Luis Córdoba, que es de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, y Demóstenes Martínez, que es un comunicador y abogado conocido en Santiago. Usted está hablando de una armada literaria. Así es. Mire, y antes de darle paso a Abinader, quería saber, Marrón, Tierra y Negra Noche, en el tiempo, ¿en qué punto, en qué época inicia, qué años y hasta dónde llega? El inicio, yo creo que usted quiere que le cuente la novela. No, una referencia, es atrayendo más lectores. Sí, voy, no. Cuando yo digo eso, digo porque... Se emociona. Sí, entonces soy yo el que me pongo a hablar más de la cuenta. Realmente empieza, esa novela tiene un primer capítulo que establece cómo es el origen, luego cómo se forma la colonia española, luego cómo va formándose las colonias francesas. Usted sabe que donde está Haití, ahí estuvo Saint-Domingue francés, 452.000 esclavos, que cuando se rebelaron contra los franceses, ellos produjeron lo que fue entonces ya la República de Haití. Pero ellos no querían la República, ellos querían la abolición de la esclavitud. Y Napoleón se opuso. Bueno, pues eso dio lugar entonces a lo que es Haití, hasta un estado fallido, como lo es Haití hoy en día, cierto, porque lo que ellos realmente pretendían era otra cosa. Pero era la colonia más rica del mundo, más que las 13 colonias inglesas, que fue las 13 colonias que dieron paso a los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto son cifras, números, estadísticas, fuentes muy legítimas las que citamos a esos fines, hasta con cantidades inclusive de producción. Yo digo, ¿y por qué hoy en Haití no puede convertirse, siendo hoy un tiempo de tecnología avanzadísima en agricultura, producción, etcétera, y formación y demás? ¿Por qué no? Si es el mismo territorio. Porque no hay agua, por ahí. Haití tiene mucha agua debajo de su tierra también. Hay ríos comunes entre Haití y nosotros por debajo de la tierra. Pero si no hay siempre forma de generar eso. ¿Quién es un país que no ha dado a nosotros una lección enorme? Los judíos, Israel, ¿no? Le saca agua donde no hay. Y yo recuerdo de niño que yo viví en Manzanillo, que papá trabajó en la Granada Company, donde era una empresa de guineo de exportación. Mi padre era un especialista, un autoespecialista, dice que era motores diésel, y a ellos les interesó mucho y lo contrataron. Nos fuimos allá, y yo recuerdo que el agua que yo tomaba allá era salobre, porque era el agua procesada del mar. ¿Me explico? Sí era. Cuando yo llegaba a Santiago, un niño, yo decía, mami, ¿por qué el agua de aquí de Santiago le echan azúcar? Porque uno siente la diferencia. Ahora,
vamos a ver, porque este libro lo que pretende es una cosa importante. Como dicen usualmente, el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. El que no sabe quiénes son sus padres no puede vivir con mucha seguridad. El que no entiende qué pasó ayer no puede comprender lo que puede pasar ahora. Muy cierto, muy cierto. Y yo no quiero cambiar el tema, pero le quiero decir, hoy aparece justamente en El Caribe, que yo publico todos los lunes, una columna sobre Escuadrón de la Muerte Económica. Así le puso Juan Bosch como nombre al grupo económico de Jorge Blanco, que manejó en ese momento la economía y que produjo lo que fue, o provocó lo que fue la poblada, donde murieron 125 personas, por lo menos dicho oficialmente. Siempre se dijo que fueron más. Fruto de las medidas económicas neoliberales que se trataron de imponer, fruto de la inflación producida y de la escasez de alimentos. Quien encabezó ese equipo económico fue Bernardo Vega, que era el gobernador del Banco Central. Por eso fue sustituido inmediatamente después por Jorge Blanco, en el mismo año 84. Bueno, pues la poblada es un hecho histórico que al uno dominarlo y conocerlo de historia reciente, uno puede saber qué hubiera podido pasar si Abinader hubiera seguido por el camino que empezó de la reforma fiscal. Y que Leonel le dijo, no es que no sea necesaria, es que no es oportuna. Y le hizo el planteo y lo entendió. Un discípulo de Juan Bosch le dijo ahora a Abinader lo que Juan Bosch le dijo a Jorge Blanco y no le hicieron caso. Se reeditó en el tiempo. Sí, por eso es que alguien dice por ahí que siempre un hecho histórico, cuando se repite, ya no es un hecho en sí mismo a valorar, sino es una tragedia o es una comedia. Ya, Abinader. Sí, lo que le iba a propósito de eso que usted acaba de decir, doctor, sobre el libro, ¿qué busca apuntalar el doctor Almeida, que es historiador, es escritor, profesor universitario? ¿Qué busca? ¿Cuál es la esencia de contenido del libro sobre todos estos aspectos? ¿Qué recoge? ¿Qué me daría como reflexión a cualquiera de los televidentes? Cuando nosotros, junto con Juan Bosch, por invitación de él, salimos del PRD para fundar el PLD, Juan Bosch creó 2 círculos de estudio, o grupo teórico, como le llamó, antes de dar el paso al PLD, y fundó el PLD, estando en el PRD. Ahí estaba Juan Bosch, estaba Tonito Abreu, que fue secretario general, primer secretario general del PLD, estaba Rafaelito Alburquerque, que fue el que fue vicepresidente con Leonel, Milagro Ortiz Bosch, estaba Atuey de Camps, Diomedes Mercedes, Cheche Luna, Vidó Medina y yo. Éramos 9. Y uno de los planteamientos básicos que hizo Juan Bosch fue el siguiente: se requiere que el Estado Dominicano sea consolidado y desarrollado. Se requiere un proceso donde haya un crecimiento económico sostenido de la economía. Y el origen, en consecuencia, está en completar la obra de Duarte, que fue inconclusa. Y él lo planteó justamente así, en su primer discurso de constitución del PLD, completar la obra de Duarte. ¿Cuál fue la obra de Duarte? Proclamar la República, pero Duarte no fue el que configuró el Estado, porque a los 2 meses y medio, Pedro Santana le dio un golpe de Estado a los trinitarios, los sacó del poder y envió al exilio a los trinitarios. Y luego él, Pedro Santana, hizo aprobar una constitución con el artículo 210, donde él estaba por encima de la constitución. El Estado era él, no lo que se había creado. Luego ahí no se creó un Estado, ahí se esbozó un Estado. El Estado Dominicano empezó a tomar forma realmente a partir ya de la guerra restauradora. Sin embargo, sigue siendo un Estado débil. Y te lo digo con esta palabra, sencilla, y este ejemplo elemental. Si tú quieres ir a un ministerio de este país, vamos, cualquiera que tú quieras, obra pública,
tú, a Caimari o a mí, nos va a preguntar, Franklin, Caimari, ¿quién tú conoces en obra pública? Que yo tengo un problema ya. ¿Qué significa eso? Que no hay solidez de la institución. Que las instituciones dominicanas, del Estado Dominicano, necesitan consolidarse. Nosotros dimos un paso importante, encabezado con Leonel, cuando se proclamó en el país, y digo proclamamos nosotros, el país como tal, la Constitución del 2010. Es la Constitución más progresista de América, la más progresista. Lo han dicho constitucionalistas españoles como colombianos, pero no hace mucho que lo dijo el presidente del Tribunal Constitucional de este país. Esa Constitución, sin embargo, le faltan más de 200 leyes orgánicas y otras disposiciones más para su aplicación. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que aplicar esas leyes, elaborar y aplicar esas leyes, aprobar y aplicar esas leyes, es consolidar también el Estado. Está ahí el marco jurídico. Un Estado sin Constitución no es Estado. Será una nación, pero no es un Estado. El Estado-nación nace, repito, a partir de que esa nación, ese conglomerado humano, se convierte en nación, busca su propia identidad y su independencia y manejarse ello. Y para eso se da una Constitución. Entonces, lograr que la gente pueda entender ese proceso histórico desde entonces. ¿Por qué hay aquí una provincia que se llama Sánchez Ramírez? ¿Y qué hizo Sánchez Ramírez? Él recibió sencillamente el apoyo del gobernador colonial español de Puerto Rico con 200 hombres que le mandó para quitar del medio a los franceses y quedarse ellos. Por eso se habla de la reconquista. ¿Reconquista de quién? A España. ¿Y qué figura patriótica es esa para que una provincia lleve su nombre? Pedro Santana, ¿qué hizo? Le dio un golpe. Primero se negó a pelear contra los haitianos, el 19 de marzo. Después se obligó porque el mismo Duarte fue hasta donde él estaba, que fue allá en Nizay, en Baní, donde se replegó. Segundo, le dio un golpe de Estado en el mes de julio a los trinitarios. Tercero, impuso una constitución, pero deportó a todos los trinitarios. Cuarto, fusiló a María Trinidad Sánchez al año de la independencia. Justo al año. También fusiló, porque fue él todavía que era el hegemónico, a Sánchez, Francisco Rosario Sánchez, cuando entró por Haití. Pero le dio un golpe de Estado también a los cibaeños cuando el gobierno provisional del Cibao, que lo dejó entrar por Montecristi y le dio un golpe de Estado. ¿Es una figura emular? No. ¿Quién debe estar en el panteón de la patria? Bueno, los que defienden la patria. ¿La defendió él? No. Él inclusive produjo la anexión a España. Fue él. No sé. ¿Qué hace Pedro Santana? Eso debe saberlo la gente. Núñez de Cáceres, la calle, una de las avenidas más importantes. ¿Qué hizo Núñez de Cáceres? Jugó a todas las bases. Era un corcho. Un corcho. Núñez de Cáceres proclamó el Estado. El Estado era haitiano, era español y era bolivariano. Ni era ni una cosa ni la otra. ¿Me explico? Yeah. Don Franklin, vamos a hacer una breve pausa y vamos entonces a continuar con temas de actualidad. Muy bien. De nuestra sociedad, temas de política también, por supuesto. En breve retornamos con don Franklin Almeida Rancière. Bien, nuestras redes sociales es la forma idónea de que siempre estemos comunicados a través de nuestras redes sociales. Suscríbase a ellas. Don Franklin Almeida, en esos momentos vemos que el partido Fuerza del Pueblo hace presencia a la par, podemos decir, por lo menos en
en actuación, en planteamientos. Ya usted manifestaba un ejemplo que hizo el presidente del partido en el primer bloque, y me gustaría conocer un partido nuevo, con la tradición que hay en República Dominicana, que los partidos deben madurar para después tener acceso al poder. Es muy difícil, puede ser cuesta arriba, que para 2024 ustedes estén listos para competir por el primer lugar. No, mira, hay algo que resultó interesante y se me hizo un gran honor a mí personalmente, y que honor que compartí con más de 10,000 compañeros, y fue organizar el Congreso del partido. Nosotros organizamos el Congreso del partido digitalmente. El único partido en el mundo que ha hecho un Congreso digital. No hay otro hasta ahora. Un Congreso que empezó en agosto y terminó en marzo. Empezó en agosto del año pasado y terminó en marzo de este año. Un Congreso que discutió 17 temas. Habían 17 mesas temáticas. Cada mesa temática tenía un tope de 600 personas y un mínimo de 240 más o menos. Promediado todo, iba como 10,000 personas. Aparte de lo que tenían derecho a la observación, a ese debate que eran por las redes también. Ese congreso dio lugar con todos los resultados, declaración de principios, estatuto, y todavía estamos dándole seguimiento para que no nos pase como con la Constitución de la República, ¿verdad? Que queden tareas pendientes. Nosotros estamos coordinando una comisión también que va sacando los reglamentos internos derivados del estatuto y de la declaración de principios. En ese mismo proceso y paralelo a eso, el presidente Fernández ha hecho una labor de proselitismo para la afiliación. El tema de la afiliación es el tema del padrón de los partidos. A veces dice, está en campaña. Bueno, está en una campaña de afiliación. La Junta y la ley requiere, y pone en manos de la Junta requerirlo, que los partidos presenten su padrón de afiliados. En eso hemos estado trabajando paralelamente. ¿Hay fecha fija para eso? Tengo entendido que a final de año. Sí, hay fecha fija. Pero ya nosotros hemos ido desarrollando lo que hemos llamado las jornadas bochistas. Son jornadas que salen casa por casa a los compañeros a tratar de invitar a la gente a que se suscriba, se afilie al partido. De eso de un lado. De otro lado, no hay dudas de ninguna naturaleza de que si aquí hay un liderazgo de oposición, somos nosotros. Si hay un liderazgo de oposición. El liderazgo de gobierno, pues lógicamente lo encabeza Abinader. ¿Ustedes entonces tienen la primacía de la oposición? Nosotros, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué, don Franklin? Porque lo dicen todos los indicadores, incluyendo levantamientos que puedan hacer. Averigüe usted, encuesta y demás, y se dará cuenta al nivel que estamos ya en la población. Estamos a un nivel, ¿verdad?, donde el liderazgo de Leonel es indiscutible. Y era lógico, era y es una figura política importante, que no tuvo los tropiezos, digamos, que tuvo Juan Bosch cuando salió del PRD, porque aquello era la Guerra Fría, donde hablar de democracia era hablar de comunismo. Esos tiempos pasaron ya, son otros tiempos, y Leonel Fernández centró sus esfuerzos en construir un partido y siempre tratar de fortalecer la democracia que tenemos. Y lo ha logrado, él contribuyendo a eso, y nosotros contribuyendo a eso. Ahora mismo el liderazgo del país está situado entre Abinader y Leonel. Esa es la verdad. Lo otro es algo que viene atrás o va tan atrás que se va quedando atrás. Y en el PLD no hay nadie que se equipare a esos dos liderazgos en estos momentos. El tema no solamente es si hay... Digo en el PLD porque es el partido de mayor relevancia junto a ustedes dos, a los otros dos. En este país puede haber mucha gente que pueda tener condiciones para ser presidente. Y muchos se sentirían que tienen condiciones. O que haya sido presidente. Pero el tema está en que la población dominicana o lo conozca y si lo conoce, lo asuma. Si a mí me dicen a mí, bueno, para yo mencionarte dos expresidentes, Danilo o Hipólito, te diría, no es porque yo quiera, es porque
lo que está en el ambiente. Déjeme preguntarle, ¿por qué en este caso Danilo no? Bueno, yo no quiero responderle por qué Danilo no, yo quiero decirle por qué Leonel sí. ¿Por qué Leonel sí? Porque ha hecho una oposición que ha protegido a la población, recomendando medidas, criticando medidas, pero no haciendo una oposición para tumbar un gobierno o crear un estado de ingobernabilidad. La pregunta se la hice por razones evidentes, elementales, ya que ha sido presidente hasta hace apenas un año. Es que a mí no me luce decirlo. Ya. Porque si yo me fui del PLD, fui fundador de ese partido, me fui de ese partido junto con Leonel, porque Danilo se quedó con el partido. Y yo le puedo decir una cosa, ¿verdad? Por Dios. Pregúntele a los jueces qué pasa ahí. A mí no. Mire, doctor, a propósito de ese comentario que usted hace del tema Fuerte, doctor. Leonel, Danilo, y sí, el doctor no deja de tirar. A propósito de eso, doctor, ¿hay alguna posibilidad en ese crecimiento que usted acaba de señalar de la fuerza del pueblo con el liderazgo del expresidente Leonel Fernández a la cabeza, 3 veces presidente, una de las figuras más ilustres de la política dominicana desde el punto de vista conceptual, de los pensamientos, las ideas y las cosas, y demócrata, como usted decía? ¿Hay alguna posibilidad de un acuerdo, un preacuerdo? Porque parece que en el PLD hay mucha gente que anda cortejando, si no a la fuerza del pueblo, sino también su admiración y la forma como el presidente Fernández se ha manejado históricamente en política. Bueno, eso despierta admiración en las bases del PLD como también en otros partidos, incluyendo el PRM. O sea, la gente quiere otra cosa ya. La gente no quiere un dirigente político que esté en conflictos permanentes. La gente no quiere que haya una oposición para la ingobernabilidad o haya un gobierno para la represión. No, la gente no quiere eso. Entonces, Leonel es la más clara expresión de un liderazgo ya probado, conocido, de alta tolerancia. De alta tolerancia. Ustedes son periodistas, nada más quiero poner un ejemplo. En una reunión de Leonel, yo lo recuerdo, en el colegio de periodistas, una periodista lo invistió. Era 1 a 1, no sé ahora mismo, no recuerdo. Un periodista le invistió, 1 a 1. Yo conozco el caso. Y él le dijo, la mayor, como que no había democracia en el país. La mayor evidencia que hay democracia es que usted está cuestionando al presidente de la República. Es una reunión pública y no le va a pasar nada. ¿Sí? En ese aspecto que usted toca el tema, la calidad del ejercicio político. Ahí está el tema. Ese es el asunto. Por ahí es. Por ahí es. Y eso es posible lograrlo. Vamos avanzando, estamos estáticos en ese aspecto. ¿Cuál es su perspectiva sobre eso? Mira, yo lo veo de esta forma. En el 1963, el Producto Interno Bruto era 670 millones de dólares, no llegaba a 1.000. Cuando se fundó el PLD, 10 años después, 1973, el Producto Interno Bruto era de 3.433 millones más o menos. Cuando el PLD llega al poder, por primera vez, en el 96, era de 18.000 millones de dólares. Ha ido creciendo. A partir de ahí, el Producto Interno Bruto empezó a crecer de tal manera que está en 80.000 millones de dólares. Cerca de 80.000, quizás en 78.000 con la crisis. ¿Quién propició ese crecimiento económico desde el 96 hasta el año pasado, inclusive? Fue esa fuerza política que se creó. ¿Y qué significa cuando ese crecimiento económico se da? Ahí viene, a propósito de su pregunta, quizás esto le puede ayudar a yo presentarle un contexto más adecuado. Bueno, muchos dirigentes del PLD se confundieron y entendieron que si se estaba generando riqueza, porque para ellos no. Y no era para ellos. El que era dirigente político no podía ser el Estado, pero enriquecerse, punto. Así era.
había que propiciar y regular todo para que quien produzca riqueza se beneficie. De todas maneras, ese crecimiento económico provocó otra cosa más, hasta un flujo de una población rural hacia áreas urbanas. Pero generó tanta riqueza que ha habido una gran movilidad social. ¿Qué quiere la gente? Que el mercado funcione. ¿Cómo el mercado funciona bien si la democracia funciona bien? Si hay democracia, hay competitividad, el mercado funciona también bien y los derechos también. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere la gente? Eso. Quiere gobernabilidad, estabilidad para generar riqueza. Jóvenes que se han ido a estudiar fuera están con los brazos cruzados, con maestría y doctorado, porque necesitan campo de trabajo. ¿Me explico? Es decir, ¿qué quiere el país? Hemos estado en un punto, y ahí uso la expresión que vale mucho, de inflexión. El punto de inflexión es cuando una cosa vieja va muriendo, no acaba de morir, y una cosa nueva va naciendo y no acaba de nacer. Bertolt Brecht lo explicó muy bien, y de eso habló Einstein también. ¿Qué ocurre cuando eso se da? Lo viejo está aún presente, aquellos que todavía creen que la oposición se hace creando ambiente de ingobernabilidad, pero lo nuevo que va naciendo va imponiendo situaciones nuevas. Eso es lo que se está dando en el país. Abinader no es igual que Hipólito, para ponerlo de ejemplo. Leonel no es igual que Danilo, para poner otro ejemplo. Es decir, aquí hay un proceso en la sociedad hermosísimo, que lo están viviendo, mañana lo van a ver a distancia, pero lo van a saborear aún estando distantes. Y yo digo mañana a los jóvenes de hoy que necesariamente no tienen por qué entender todas las cosas, porque para entender todas las cosas hay que tener o experiencia, y no hay experiencia que veas ajena, o conocer la historia de tu país. ¿La fuerza del pueblo está sintonizada en esos preceptos que usted explica? Claro que sí, lo está demostrando, claro que sí. Y claro, nosotros tenemos un componente interno donde también hay que ir llevando el proceso. Y es un proceso también de formación política y educación que se tiene que ir dando. Bien. No quiero citar, doctor, ya nos están haciendo pausa, no quiero citar la situación del PLD con el gobierno y los exfuncionarios del gobierno, militares, civiles, los casos de corrupción, pero sí quiero que usted le dé un valor a la parte del liderazgo político sobre el tema de la corrupción y la sociedad que no le podemos dejar o que no le podemos legar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Una sociedad distinta de lo que usted está hablando. Mira, yo parto también a veces de quién esté haciendo tal cosa o tal otra, porque en un momento como este, que es de transición así, hay un punto, como dije, de inflexión, de transición, también las personas y sus condiciones son importantes. Miriam Germán, yo la conozco hace muchos años, porque ella, desde que era juez, hasta que dejó de ser juez y ahora procuradora, hasta éramos del mismo vecindario, y es una persona en la cual yo confío mucho. Yo no creo que de ninguna manera ella va a permitir que en los procesos judiciales eso se politice. Con el otro anterior, Anjalain, Jean Alain. Jean Alain. A veces a mí se me olvidan los nombres cuando no quiero ni recordar. Disculpe mi intromisión, entonces. No. Para que siguiera así. Sí. Montó expediente incompleto. La consecuencia la vimos. En el caso de ella se ha cuidado mucho, porque ella fue de la primera que reclamó eso y además tiene una experiencia profesional. Hubo un tiempo en que la justicia se politizó y la política se judicializó, aunque tú me dirás que junto con la corrupción. O sea, vino el caso, claro, fue Brasil. Yo llegué a denunciarlo hacia el 2013 y hasta lo planteé en el comité político del PLD, que yo era miembro de él.
Ahí hubo una reunión importante en Estados Unidos, en Atlanta, donde se discutió ese tema y empezaron con Brasil. Y realmente fue, para decirlo correctamente, que ahorita no lo dije correctamente, fue politizar la corrupción y judicializar la política. Así fue. Entonces acusaban a un político y la corrupción, en consecuencia, te la terminaban llevando no a los tribunales, sino al campo político para desmoralizar y crear una situación. Pasó con Lula, el caso más claro. Ahora, lo que se está haciendo hasta ahora parecería que es lo prudente. Aféctele a quien le afecte. Lo siento, pero pareciera lo prudente. Y lo jurídicamente correcto. De todas maneras, quien va a decir finalmente si una cosa es correcta o no, no es un juez, son varios jueces, porque son procesos judiciales que se siguen. Empiezan por primer grado, segundo grado y después la Suprema. Entonces ahí hay una revisión completa de los temas. Bien, muy sensatos. Pero adecentar el Estado es una necesidad. El Estado no puede ser utilizado ni para enriquecerse, ni para estimular la corrupción. Es más, la corrupción no puede ser aceptada en el seno de la sociedad. Bien, vamos a hacer la última pausa. En breve retornamos con Franklin Almeida Rancière. Bien, continuamos nuestro interesante conversatorio de hoy día. Me gustaría conocer, usted fue, don Franklin, rector... Franklin me conoce el pueblo como Franklin. Bueno, con permiso entonces del doctor Pedro José Caimares. Y el Franklin, doctor en los tribunales y profesor en la universidad. Mire, usted fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y usted fue secretario de Estado, ministro hoy día, de Interior y Policía. Cuando usted asume esas funciones en uno y en otro caso, Franklin en su casa, con su esposa, sus hijos, ¿cómo se sentía de alegre o eufórico o satisfecho en uno y otro cargo? ¿Dónde se sintió usted más sonreído, plácido? No sé el término que expresar. Bueno, cuando yo asumo algo, lo asumo. Ya no es un tema, y siempre entiendo que todas las cosas tienen un placer para hacerse. Y mucho más en mi caso, que me gusta mucho aquella expresión de Gandhi, cuando uno trabaja en lo que le gusta, no trabaja. Cuando yo era rector, disfruté aquello muchísimo. Terminé y salí de la universidad. Después de eso, fui al comisionado de la reforma de la justicia, fui el fundador de eso, el que desató además toda la reforma judicial. Ese código penal que se está discutiendo ahora fueron comisiones que sugerimos nosotros que se crearan, estando nosotros apenas un año en el comisionado. Se crearon como 7 comisiones, pero ese es otro tema que vendrá después. Cuando ya ganamos en el 2004, Leonel me pide que asuma el Ministerio de Interior, en ese momento Secretaría de Estado de Interior. Estando yo ahí todavía, pasó a llamarse también Ministerio. Pues yo salí de ahí en el 11. Ya. Y me dijo por 6 meses, porque yo no quería. A mí me interesaba más bien el Ministerio de Educación, fruto de lo que vi en la universidad y lo que podía hacer. Pero bueno, bien, 6 meses. 6 meses fueron 6 años que yo pasé ahí. Y esos 6 años y medio, bueno, lo consagré a lo que estaba haciendo. En el PLD, y luego a veces me lo ha dicho el mismo Leonel, el tema de Franklin es que las cosas pequeñas las convierten en grandes. Y yo le digo, es que la cosa grande es la suma de muchas cosas pequeñas.
Mire, doctor, parecería que la comunidad política y los líderes también han mirado de lado el tema de la penetración del narcotráfico en la política, ya no solo en su financiamiento, sino como fenómeno social, geopolítico. Y aquí la República Dominicana en los últimos meses ha sido estremecida con casos de congresistas que están directamente vinculados, otros que están presos en Miami, o sea, pero los partidos siguen conservando la matrícula de esa gente que está vinculado, ni siquiera lo separan. Pero no solo el partido propio que se ve afectado, sino también que los demás partidos ni siquiera mencionan el tema y siguen en la Cámara de Diputados, siguen acá, siguen allá. Hay acusaciones pendientes, claro, es un proceso de investigación, pero ¿qué dice el liderazgo político de esta gran preocupación esa es una gran preocupación de nosotros y una muy grande preocupación, porque realmente los organismos de investigación son los primeros que deben jugar su rol y su papel para poner en capacidad a uno de ellos. Si aquí ahora mismo ustedes le dicen, bueno, en la empresa tal donde tú estás hay narcotraficantes y está la droga metida, hasta dónde el dueño de la empresa, el dueño, lo puede cancelar por eso o sacarlo por eso, si lo que le puede venir es una contrademanda porque no es así. ¿Me explico? O sea, aquí hay un tema de eficiencia en las instituciones con ese tema. Hay otro tema, otro aspecto más. Hay personas sometidas a la justicia, pero no sometidas a la investigación. Cuando una persona está en investigación, ahí está el tema también de sus derechos. Tú lo sacas y lo estás acusando. Tú lo más que podría hacer es suspenderlo, ¿no? Y después viene un tribunal y te lo restablece y ahí está, tú tienes que restablecerlo. O sea, aquí hay un tema donde el sistema judicial y el sistema político, el Estado en su conjunto, debe y tiene que funcionar. Pero porque nadie es culpable hasta que no se le demuestre su responsabilidad. Pero lo peor de esta situación es que en los últimos años, los últimos 10 años, el financiamiento, el dinero del narcotráfico en la política. Ese otro aspecto, vamos a eso. Vamos a ese otro aspecto. Eso es importantísimo. En la ley de partidos sí se logró introducir algunos controles y medidas sobre eso. La rendición de cuentas es sumamente importante ante la Junta Central Electoral. Yo intervine mucho en el tema de la elaboración de esa ley desde el ángulo partidario, fui de la parte que trabajó en el tema y te puedo decir que fue de gran interés que asumimos eso. La rendición de cuentas y los recursos, donde usted los saca, tiene que explicarlo. Así está en la ley. Y la Junta debe requerir eso y tener mecanismos mayores de control, no solo con nosotros, con todos los partidos. ¿Me explico? O no solo con los otros, sino también con nosotros. ¿Me explico? Ahí va. Ahora, aquí el narcotráfico cogió cuerpo a principios de siglo, es decir, de año 2000 hacia acá. Especialmente el narcotráfico cogió más cuerpo con el tema de que empezó a pagar en naturaleza. En especies, sí. Y de ahí para adelante hasta la sociedad se ha contaminado con ese tema de la droga. Mire, agradecemos verdaderamente su presencia. Esta noche me toca dormir un poco más tarde porque con lo que nos ha avanzado sobre Marrón Tierra y Negra Noche, pues por lo menos 1 o 2 horas serán dedicadas a él. Y no importa la hora que sea, me escribe y me dice su opinión, así que lo comprometo. Pues mire, no hay problema. Si se me despierta no, con el pitito, y si no importa, se me fue la luz, usted me pone y yo entiendo que la luz es que el sueño lo venció. Hay inversora con gusto. hay inversora allá. No, pero la luz es el sueño. Eso no se vence Bien, fácil. Gracias. No, le doy las gracias mucho a ustedes dos. Cómo no. Y una satisfacción que usted haya sacado de su tiempo, de su capacidad intelectual, para abordar un tema tan interesante como es el origen nuestro como nación, como Estado, como sociedad, a través de Marrón Tierra y Negra Noche. Gracias novelado, por eso. Novelado para sí, hacerlo más agradable y que uno no se duerma. Exacto. Bien. Gracias a ustedes. Señores, hasta la próxima en la hora 22.